Muy buenos días, chicos. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Hola, ¿qué tal, Kevin? Buenos días. Buenos días, profe. Hola, Elkin. Bueno, a ver, muchachos. Listo. Vamos a dar inicio el día de hoy, 19 de noviembre, a nuestra 12 tutoría de algoritmos 2 para los ingenieros de sistemas de la Universidad Remington. ¿Listo? Hoy ya es nuestro casi último encuentro. Denme un momentico, por favor. Cerrar la puerta, que se escucha mucho. Hola, hola, ¿sí se me escucha? Sí, brother, sí. El profe Listo, ya listo. viene. Gracias. Va. Eso ahí no hay tanto eco, por ende. Ok. Bueno, la clase anterior les había dejado, vamos a compartir pantallita por acá. A ver. Ahí está. Listo. Les había dejado un cuadro comparativo que ustedes tenían que ponerse en la labor, ¿sí? De mirar todos los tipos de estructuras que existen dentro de la programación, dentro de un algoritmo, ¿sí? Estas son básicas e importantes, ¿sí? Unas de alto nivel, bajo nivel, medio nivel, ¿sí? Pero que nosotros tenemos que tener conocimiento de estas en caso de que nosotros queramos implementarla. ¿Sí? No es obligación que ustedes quieran utilizar, desarrollar un algoritmo solo con arrays, con vectores, ¿sí? Con matrices, con tablas, con listas, con stack, con quest, con contenedores, ¿sí? Lo importante es que ustedes, ¿sí? Puedan desarrollar un algoritmo, ¿sí? Bajo su propia lógica analítica, ¿sí? Existe también dentro de esa lógica analítica un tipo de dato, así como los punteros, que se acuerda que hablábamos que los punteros son un tipo de dato puntero, punta o direcciona, ¿sí? El lugar de almacenamiento de otro elemento, ¿sí? Si estamos hablando de punteros, de un tipo de dato, también nosotros el día de hoy nos vamos a encontrar con las hileras. Son tipos de datos, ¿sí? Tipo de dato, hilera. Bueno, vamos a ampliar por acá. Dentro de los tipos de datos, perdón, existe lo que se denomina las hileras. No pero una simple hilera, sino que las hileras se van a focalizar directamente, ¿sí? En los caracteres. ¿Sí? ¿Qué hacen esas hileras de caracteres? Pues simplemente son tipos de datos que me van a ayudar a realizar diferentes funciones y métodos, ¿sí? Pero solamente definido y directo a la cadena de caracteres. ¿Listo? Entonces, se divide en funciones. ¿Qué funciones vamos a ver con estas hileras? ¿Sí? Vamos a hacer asignación, vamos a hacer una asignación de carácter, vamos a mirar la longitud del carácter, ¿sí? De esa hilera. Vamos a ver también las subhileras que hacen parte de una hilera. Vamos también nosotros a ver el día de hoy, a saber cómo concadenamos una hilera con otra hilera, ¿sí? Y qué subhileras tienen estas cadenas. También vamos a averiguar qué posición, si nosotros queremos saber en qué posición se encuentra esta hilera, pues también nosotros podemos hacer. ¿Listo? Eso ya estamos hablando de las operaciones, de las acciones que podemos hacer, ¿sí? Dentro de las hileras de carácter. También a pesar de que tienen funciones. Hola, buenos días. Bueno, a pesar de que nosotros ya tenemos las funciones, que son 1, 2, 3, 4, 5 funciones para las hileras de carácter, también está dividida en unos métodos, ¿sí? La parte de los métodos, como ustedes saben, todo método dentro de una clase, ¿sí? Es una acción. Por lo general, los métodos que son comunes son los de insertar,
Podemos insertar un vector, es lo mismo que insertar una hilera, que insertar una matriz, ¿sí? Por eso se le denomina método, porque siempre se ejecuta el mismo método para insertar alguna estructura. ¿Listo? El día de hoy vamos a ver cómo insertamos por medio de unas hileras de caracteres. Otro método que es similar es el método borrar, ¿sí? Lo mismo en vectores, matrices, containers, ¿sí? Vamos nosotros a utilizar las mismas funciones, pero en hileras de carácter. Y por ende también vamos a reemplazar. Estos tres métodos que yo les estoy dando aquí en este mapa conceptual, ¿sí? Son métodos comunes en todas las estructuras, ¿sí? En todas las estructuras. Bueno, vamos a comenzar, antes de entrar en función de estas acciones, de estas funciones de las hileras de carácter, tenemos que saber qué es una subhilera, qué es una hilera, qué es concadenar, qué es una longitud dentro de una estructura. Me lo callo. ¿Listo? Estos son los conceptos generales que tenemos que tener en cuenta para entrar ya en la implementación de las hileras de caracteres. ¿Listo? ¿Qué es asignar? Consiste en asignarle, ¿sí? Si estamos hablando únicamente de las hileras, ¿sí? Asignación es asignarle a una variable una hilera de caracteres, ¿sí? Es, por ejemplo, tener la variable Lorena, y yo quiero asignarle una hilera de caracteres que diga Montenegro, ¿verdad? Entonces, la variable Lorena, punto, hilera, apellido, ya uniría, asignaríamos una hilera a una variable. ¿Listo? Eso es asignar. Coger una variable y asignarle una hilera. Una hilera no entera, una hilera no flotante, no real, ¿sí? Una hilera simplemente char, directamente de carácter, ¿sí? Las hileras solamente son de carácter. Bueno, ya sabiendo que es una asignación, tenemos que saber también cómo va a funcionar la función longitud, ¿sí? Simplemente vamos a verificar la cantidad de caracteres, ¿sí? De la cual se compone la hilera. Lorena, L, O, R, E, N, A. ¿De cuánto es la longitud? De 6 caracteres. ¿Listo? Entonces, si yo vengo y le digo en el algoritmo le digo longitud nombre, longitud.nombre, ¿sí? Es igual a, entonces él me va a arrojar directamente la posición de caracteres, perdón, la longitud, el espacio, la cantidad de caracteres que tiene este nombre. Bueno, ¿qué es una subhilera dentro de una hilera? Simplemente es como tener una ramificación de la hilera, ¿sí? Como tener un hijo, lo que compone de lo que está compuesta una hilera. Entonces, una subhilera hace parte, ¿sí? De una hilera, parte que se toma de una hilera. Por ejemplo, Lorena, sigamos con la cadena de Lorena, ¿sí? Yo puedo, ¿cuántas subhileras puedo yo sacar de ese nombre Lorena? ¿Cuántas subhileras? ¿Cuántos caracteres tiene? ¿Cuántos hijitos puede tener? 6, ¿verdad? Tiene 6 caracteres. Yo tranquilamente puedo sacar 6 subhileras para identificar a un carácter para cada subhilera, ¿sí? O puedo yo dividir esa palabra Lorena en 2 subhileras. Una que diga Lore y la otra subhilera que sería, ¿sí? Rena. Lore y el otro Rena. R-E-N-A. ¿Listo? A eso hace referencia. Bueno, ¿qué es concatenar? Concadenar no, sino concatenar. ¿Listo? Consiste en unir una hilera a partir de otra. ¿Sí? Tengo 2 hileras, Lorena, Montenegro. La primera hilera se llama nombre y la segunda hilera se llama apellido. ¿Sí? Lo que yo quiero hacer es unirlas. Al concatenar estas 2 hileras, que se llama nombre y el otro apellido, ¿cómo me quedaría? Me quedaría directo, ¿verdad? Sin espacio, Lorena Montenegro. No Lorena, espacio Montenegro, no. Lorena Montenegro. Quedaría concatenado completamente. ¿Sí? Concatenar. Disculpa,
Perdón, dime. Disculpe que le interrumpe, ese taller número 3, que yo sepa, no lo ha dejado, profe. ¿No? ¿El cuadro comparativo? No, profe, está solamente el 1, Oh, el 2 y el 4. Usted dijo que por esa tutoría que no nos iba a dejar taller. ay, No no sé, me digas. A ver, serio, ahorita profe. reviso. Ahorita reviso Vale. porque será muchas gracias. Pronto me confundí con el otro grupo de que también estoy dando algoritmos 2. Entonces ahorita verifico a ver cuántas actividades ustedes tienen. Sí, sí, porque yo me acuerdo que les dije que no, por esta semana que me iban a sacar actividad. Pero bueno, ahora Sí. verificamos, ¿listo? No te preocupes. Gracias por la información. Bueno, es un cuadrito comparativo que es muy apropiado que ustedes tengan conocimiento. ¿Sí? Son como unas 6 estructuras dentro de la programación. ¿Sí? Cada una obviamente llega al mismo resultado de diferente manera, obviamente, y con diferente estructura gramatical. Entonces siempre es bueno tener conocimiento y la diferencia de estas estructuras en caso que ustedes lleguen a encontrar. Bueno, vamos a ver qué hacemos más allá para completar esa temática. Bueno, listo. Asignación, longitud, subhilera y concatenar. Concatenar, como decía, viene de la palabra cadena, ¿sí? Ustedes saben cómo es una cadenita, ¿no? La visualizan. Una cadena viene amarrada, ¿sí? Una bolita viene amarrada a la otra y así sucesivamente hasta formar una cadena. Lo mismo sucede aquí en la parte de las hileras. Amarrar una fila, una hilera, a otra hilera sin espacios. ¿Listo? Ok. Si queremos saber qué es una posición dentro de una hilera, ¿sí? Como la palabra lo dice, vamos a determinar en qué posición está la hilera X, ¿sí? Se encuentra en una hilera Y, si esta se encuentra sola, si esta se encuentra como subhilera dentro de una hilera, ¿sí? Depende de nosotros a quién queramos averiguar, ¿sí? ¿Qué variable queremos averiguar en qué hilera se encuentra? ¿Listo? Entonces, la posición, vamos a ver en qué lugar se encuentra la hilera, la variable o la subhilera. ¿Listo? Entonces me va a decir, Lorena se encuentra en la posición 24 de la variable tal. Bueno, eso es posición. Insertar, como la palabra lo dice, vamos a generar, a insertar una hilera X a partir del carácter Y de la hilera Y. ¿Sí? Aquí está manejando dos hileras, ¿sí? En este concepto. Una, que es la hilera X, y otra, que es la hilera Y. ¿Sí? Pero me está pidiendo un carácter Y. ¿Qué significa? Que lo que yo voy a insertar de esta X, lo que yo voy a insertar de esta hilera, lo puedo colocar en la hilera Y. ¿Desde dónde lo puedo colocar? Desde cualquier posición, ¿sí? Desde cualquier subhilera de Y. ¿Y cómo busco esa subhilera en Y? Con el carácter Y. ¿Sí? Más adelante nos vamos a ver unos ejemplos más dinámicos con letras para que ustedes sepan cómo se inserta en una hilera, cómo se posiciona, cómo se concatena, ¿listo? Una hilera. Importante es tener en cuenta estos conceptos pues, para que no nos quede tan complicado entender la implementación de los ejemplos. ¿Listo? ¿Cómo vamos a borrar una hilera? ¿Sí? Este método consiste a partir de la posición Y, lo mismo de acá, de la hilera X que borra las J caracteres. Entonces, cogemos la hilera X, ¿sí? Y le decimos, borre, por favor, los caracteres que están en la posición Y en la hilera Y, en la hilera J, perdón. ¿Listo? Es como coger una subhilera de la cadena Lorena y decirle que empiece desde I a borrar y que me muestre la hilera completa. Eso es borrar. Bueno, ¿qué es reemplazar? Lo mismo, tener una cadena X y reemplazarla por otra hilera. ¿Desde dónde? Desde J o desde la posición I. ¿Listo? Entonces, reemplazamos lo que nosotros queremos, ¿sí? En cualquier hilera, dependiendo de la posición que yo quiera y que yo le asigne. ¿Listo? Bueno.
El concepto general de lo que son las hileras dice que es un objeto de datos compuesto. Al decir que es un objeto de datos, estamos haciendo referencia a que es un tipo de datos. ¿Por qué compuesto? ¿Por qué creen que está compuesto? Porque una hilera no funciona si no existe una variable y si no existe un tipo de datos. ¿Verdad? Una variable está compuesta por esos dos tipos de elementos, nombre y tipo de dato. Lo mismo pasa con las hileras, va a llevar un nombre, va a llevar un tipo de dato. Bueno, por eso le dicen datos compuestos, construidos con base en el tipo primitivo, ¿sí? Base tipo primitivo char. Como yo les decía, no va a haber otro tipo de dato aquí. Su mayor aparición fue cuando empezaron a aparecer, dice, los procesadores de texto. Los famosos procesadores de texto, hacemos referencia como a GET, bloc de notas, PadNat, PadNote, ¿listo? Hay muchos procesadores de texto. ¿Con qué propósito programaron ellos procesadores de texto? Que solamente administraban caracteres, no números, ¿sí? No imágenes, no videos, nada de eso, solamente palabras, caracteres. Entonces ellos dijeron, ¿cómo hacemos para hacer este algoritmo? ¿Sí? Si queremos borrar, si queremos insertar, si queremos concatenar, bueno, todo eso lo que nosotros transcribimos en el teclado, a eso hacen referencia las hileras de programación, ¿listo? Que se encuentran dentro de todos los procesadores de textos. Es un algoritmo pequeñito que dependiendo de lo grande que sea el programa, pues aumenta el algoritmo. Pero en realidad son los métodos los mismos. Insertar, borrar, ¿listo? Por ejemplo, dice, el famoso Hola Mundo, ¿sí? Aquí no existe números, ¿sí? Se utilizan para manipular el texto, dice. Las operaciones posibles son buscar una subhilera, un carácter, pasar a mayúsculas, pasar a minúsculas. También hace parte de las operaciones que nosotros necesitamos, ¿verdad? Colocar ya, por ejemplo, convertir el carácter a mayúsculas, también hace parte de un algoritmo, es un algoritmo pequeñito. Si queremos nosotros seleccionar la palabra y darle Shift F3 para convertirlo en minúsculas o en mayúsculas, eso hace parte de un algoritmo de hileras. La parte, por ejemplo, de colocarle negrilla, subrayado al texto, hace parte de una hilera, que a nosotros nos quede fácil porque tenemos una interfaz muy intuitiva, ¿sí? Que nosotros, que ahí nos dice claramente, si usted selecciona el carácter, la palabra, y le coloca la letra N con negrilla, pues automáticamente le va a colocar en negrilla. Para nosotros es fácil porque somos los usuarios, ¿verdad? Los que estamos aquí utilizando el software. Pero en realidad el software, el algoritmo para esa negrilla, ¿sí? Es específico dentro de las hileras. Bueno, dice, debemos tener cuidado al igualar dos objetos de hileras. Con lo que yo les decía, saber identificar qué hilera, cómo se llama esa primera hilera y cómo se llama esa segunda hilera, ya que como estas son objetos, van a asociarse al mismo objeto. ¿Qué quiere decir? Que dentro de una hilera podemos saber más subhileras, ¿verdad? Pero como están dentro del mismo método, por ejemplo, de borrar, ¿sí? Están dentro del mismo método, ¿sí? Referenciamos al mismo objeto. O sea, que la hilera 1 no puede funcionar sin la hilera 2. Tener mucho cuidado. Si nosotros hacemos un cambio en la hilera 1, ¿sí? Obviamente se va a ver afectada la hilera 2. ¿Listo? Por lo tanto, dice, si hacemos un cambio, vamos a hacer el cambio en ambas hileras. ¿Listo? Tener en cuenta eso. Vamos a ver cuál es la declaración de las hileras. ¿Cómo se declara una hilera? ¿Cómo se la define dentro de un algoritmo? Dice, para las hileras constantes, ¿sí? Una hilera constante, o sea que no va a cambiar, ¿sí? Se va a quedar siempre en la misma posición, ¿sí?
Para las hileras constantes se coloca string, que es, ¿sí? String, cadena, hilera, que es igual, entre comillas, esto recuerden que es el tipo de dato, ¿sí? String, el nombre, ¿sí? Y le vamos a asignar 1, 2, 3, 4, 5, 6, una cadena de 6 caracteres, ¿listo? Algunos vienen con doble comillas, dependiendo del lenguaje de programación, ¿sí? Hay algunos que cogen solamente una comilla, como Python, ¿sí? Punto y coma, ¿listo? Eso depende, pues, de lo que estemos utilizando, ¿sí? Para las hileras dinámicas, ¿sí? Dinámicas que son casi como variables globales que se pueden movilizar por fuera del método, ¿sí? Se las puede denominar string buffer, o sea, que vaya todo porque que recorra todo mi algoritmo, lo puede hacer sin ningún inconveniente, el nombre de la hilera, ¿sí? Y asignamos otra vez una cadena de 6 caracteres. ¿Listo? Entonces, string para constantes y string buffer para dinámicas. Las operaciones más conocidas son obtener un carácter en cierta posición, buscar el tamaño de una hilera, extraer un fragmento del texto de una hilera, ¿sí? Comparar lexicográficamente dos hileras. ¿Qué es lexicografía? Aquí les coloqué un mensajito en azul para que ustedes puedan entender qué es la palabra, qué es el concepto de lexicografía, ¿sí? Es conocido, dicen, principalmente por su aplicación a cadenas de caracteres, por ejemplo, en diccionarios o en la guía telefónica. ¿Qué hacemos nosotros en una guía telefónica antes, cuando existían los directorios? ¿Qué existía? Existía primero la letra A, todas las direcciones con la letra A, Aurora, Acacias, bueno, Eso es lexicografía. Una vez que nosotros vayamos identificando la palabra, ¿sí? Ellos iban en un orden establecido, un orden específico. Primero, un orden alfabético, ¿sí? Primero va con la letra A, después con la letra B, y lo mismo con las palabras internas dentro de cada letra del abecedario, ¿sí? Comparar lexicográficamente dos hileras significa que lo mismo vamos a hacer acá. Al tener una hilera con el nombre Lorena y al tener otra hilera con el apellido Montenegro, ella tiene que empezar a hacer una comparación si la letra L, que es la primera, se encuentra en la otra hilera Montenegro. Si no se encuentra, la hilera va a seguir perteneciendo a la hilera número 1, pero si se encuentra en la hilera número 2, esta se va a unir y va a formar un carácter. ¿Listo? Más adelante vamos a ver más ejemplos. Obtener, buscar, extraer y comparar. La comparación dentro de toda estructura, ustedes saben, así sea un pequeño for, un si, un while, un vector, una matriz, un árbol, un grafo, ¿sí? Un container. Ustedes tranquilamente tenemos que nosotros hacer pasar el algoritmo y las variables por esas comparaciones, ¿sí? Comparar en qué posición se encuentra, si se encuentra o no, nos vamos a la siguiente comparación y así sucesivamente. Bueno, obtener, buscar, extraer y comparar. Operaciones más comunes dentro de una hilera. Tenemos otras. Eliminar. Eliminar puede ser espacios desde el inicio, desde el final, desde el centro, desde el segundo carácter, desde el penúltimo carácter, desde cualquier posición nosotros podemos eliminar. Cambiar la hilera a mayúsculas a minúsculas, lo que yo les decía anteriormente, ¿sí? También hace parte de un algoritmo. Búsqueda de una subhilera. Vamos a buscar si esa hilera tiene subhileras. Si yo no las declaré como subhileras y solamente es una hilera, pues no voy a encontrar subhileras. Lo importante es que haga el proceso de búsqueda. Unir o quebrar hileras. A esto hace referencia concatenar, ¿verdad? Unimos o quebramos hileras, también las podemos separar.
ver si la hilera inicia o termina con un valor específico, ¿sí? Ahí nosotros podemos darnos cuenta cuál es el tamaño de esa hilera y cómo queda la hilera al final, ¿sí? Si yo en un comienzo la letra A en la hilera Lorena, ¿sí? Pues simplemente cómo va a quedar la hilera Loren, eliminando la letra número A. Entonces, vamos a terminar con un valor específico. Siempre nos va a devolver un valor, ¿sí? Eso es algo muy importante. Es como pregunta clave dentro del examen final. La hilera, ¿sí? Funciona, se comporta como una función void-main, ¿sí? ¿Qué es una función void-main? Toda función que retorna un resultado. Lo mismo sucede acá con las hileras, ¿sí? Yo no la tengo una hilera ahí para que se me quede quietica, ¿sí? Siempre que yo vaya a eliminar, me devuelve una hilera nueva. Siempre que yo vaya a unir o concatenar otra cadena, me va a devolver otro resultado. Entonces, eso me regresa resultados, me regresa valores. Perfecto. Definamos una clase hilera con sus operaciones. Es aquí, ¿sí? Como yo les he elaborado, una clase, ¿sí? Con sus funciones, con sus operaciones. Elaborar una clase que se denomina hilera. La voy a colocar público para que solamente me funcione aquí, en este método, en esta clase. Entero longitud, hilera subhilera, que se maneja con dos caracteres, ¿sí? Con dos variables, para mirar en qué posición se encuentra la subhilera 1, la subhilera 2, ¿sí? Hilera con cat, hileras S, ¿sí? Concatenar, de insertar, void inserted, void borre, void replace, entero posición. Estas palabritas que yo estoy aquí colocando con el cursor señalando, ¿sí? Se verifican en el lenguaje de programación de C++, ¿sí? Es por eso que aquí no vamos a colocar hilera concatenar, voy insertar, no, él recibe, ¿sí? Este tipo de gramática. Bueno, pero voy es regresar. Voy también regresar un valor borrado. Voy regresar un reemplazar, ¿sí? Y entero posición en donde se encuentra. Ese es como un ejemplo. Y finalizamos con la instrucción número 10, cerrando la clase hilera. Ten en cuenta que aquí siempre ustedes, por favor, no se olviden que como experiencia también y errores humanos que uno sabe cometer, siempre cierra la clase y se olvida del nombre, ¿sí? Entonces, clase hilera, abrimos clase hilera y cerramos clase hilera. Por ejemplo, dice, si S, T, U y B son variables tipo hilera, podemos tener las siguientes instrucciones. Para la variable S, tengo una cadena tipo hilera que tiene ABC. Para T, para la variable T, ¿sí? Tipo hilera, tiene una cadena de caracteres de hilera, perdón, de DEF. Lo mismo para U, que sería la T, y para la B, ¿sí? Para la variable B, tipo hilera, tiene una hilera vacía, en blanco, ¿sí? Que iría entre comillas dobles, ¿sí? Aquí me hace falta la entre comillas, ¿verdad? Porque esto no es un valor, no es un tipo real, no es un flotante. Aquí me hace falta las dos entre comillas dobles, ¿listo? Eso es, asignamos una variable donde cada variable va a ser tipo hilera, donde ella va a llevar adentro, pues obviamente, su cadena de caracteres. Listo. Aquí está lo que yo les expliqué.
En el primer ejemplo, la variable S contendrá la hilera A, B, C, D, en la T la D, E, F, en la U la D, E, F, y en la B, ¿sí?, está la hilera vacía. Aquí hay una falla también, ¿no? Porque en la U se encuentra la T. Función longitud. Vámonos con la primera función. Función longitud. Vamos a ver el tamaño. ¿Cuál es la forma general? ¿Sí? A esto, al hablar de forma general, chicos, estoy hablando de que ustedes ahora sí no estamos especificando que vamos a mirar la sintaxis y la gramática en un lenguaje específico, sino que aquí vamos a hablar de forma general, o sea que ustedes pueden colocar esta partecita de esta gramática tanto en Python, en C, en C++, en Turbo, en Java, ¿listo? Esto es en forma general, no van a cambiar. Entonces, forma general, para encontrar la función longitud, vamos a colocar la palabra longitud, ¿sí?, entre paréntesis, S. ¿Sí? Esta función, dice, retorna el número de caracteres que tiene la hilera S. Por ejemplo, dice, ¿qué significa eso? Que la longitud, que la hilera tiene un nombre que se llama S, ¿sí? Es por eso dice, por ejemplo, tenemos que en S, que la variable S, tipo hilera, tiene una palabrita que se llama mazamorra, ¿sí? Mazamorra. Y ejecutamos la instrucción. Al darle Enter, ejecutamos la instrucción, lo que nos va a arrojar es lo siguiente. N, ¿sí?, es igual a S punto longitud, ¿sí? La variable N quedaría valiendo 9. Dense cuenta que aquí está asignando una variable para la variable longitud. Automáticamente, si nosotros colocamos longitud entre paréntesis S, ¿sí?, y a S le estamos asignando la palabra mazamorra, una hilera, ¿sí?, él automáticamente me va a generar una variable N donde me va a mostrar la longitud total de esta palabra. ¿Cuántas letras tiene la palabra mazamorra? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 caracteres. ¿Sí? Me va a arrojar la siguiente instrucción con la variable N para que me diga cuál es la longitud total. Función número 2. Vamos a ver cómo funciona la función subhilera dentro de una hilera. ¿Sí? Así es un poquito como más compleja. ¿Qué es lo que vemos aquí? La forma general es T es igual, T es una variable que es igual a S, que es la hilera, punto subhilera. Aquí me está diciendo que si esta hilera S, punto, ¿sí?, tiene una subhilera, pero ¿cómo vamos a identificar esa subhilera? Con dos parámetros, con la I y con la J. Esto hace referencia que si existe una I y una J, dos parámetros, es donde nosotros podemos realizar una comparación, un for, un ciclo repetitivo, de la siguiente manera. Si 1 es menor o igual que I o menor o igual que I más J menos 1, que por favor me arroje un valor que sea menor o igual que N, que la cantidad general. Esto siempre va a ser forma general para encontrar una subhilera dentro de la programación y dentro de un algoritmo. ¿Listo? Siendo N la longitud de la hilera S. Recuerden que aquí la hilera general es la S. Esta función dice, a partir de la posición I de la hilera S, extrae J carácter creando una nueva hilera y dejando intacta la hilera original S. ¿Listo? Verifica simplemente si en esta hilera S existe una subhilera con este algoritmo pequeñito aquí y con esta instrucción. Si mira que tiene hileras, que no tiene subhileras, pues la vuelvo a dejar en el estado intacto. Por ejemplo, dice,
Sigamos con la palabra mazamorra. Si tenemos la hilera S con el carácter, con la cadena de carácter mazamorra y ejecutamos la instrucción, nos quedaría de la siguiente manera. ¿Sí? Dice, nos va a quedar que T va a ser igual que amor. No amor con una R, sino A-M-O-R-R. Coloco esta instrucción T es igual a S punto subhilera entre paréntesis 4,5, me va a entender, me va a relacionar que se ubique por favor dentro de esta cadena en la posición número 4, que sería 1, 2, 3, 4, en esta A, ¿sí? En esta A, y que desde ahí cuente 1, 2, 3, 4, 5. Esta es la subhilera. Más abajo creo que les estoy colocando. Tengo la palabra mazamorra. ¿Dónde está la palabra, la posición número 4? Aquí en la letra A. Y desde la letra A comiencen a contar 5. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? En donde la quinta posición quedaría aquí. ¿Qué letra quedaría? A, M, O, R, R. Amor. Eso es una subhilera dentro de una hilera. ¿Sí? Entonces, la primera instancia es la primera posición en la hilera y el segundo carácter vendría a ser la subhilera donde vamos a empezar otra vez, donde vamos a acortar la palabra. ¿Listo? Quedaría aquí. ¿Listo? Vamos a ver otra función. ¿Sí entendieron chicos? La función subhilera. ¿Sí la entendieron o tienen alguna pregunta? Recuerden que este 4, que es la posición donde yo, por ejemplo, si yo quiero colocar aquí la posición 3,5, ¿cómo me quedaría la palabra? 3,5. ¿Cómo me quedaría la palabra? A ver, ¿quién me puede decir esa? 3,5. ¿Cómo me quedaría la palabra? Juan, Daniel, Kevin. Amorra. Profe, Ah, ajá, si aquí tengo el 3,5, ¿cómo me quedaría la palabra? Desde aquí, ¿verdad? Entonces me Zamorra, quedaría algo así. Samor, sin la letra A, Zamor, Z-A-M-O-R-R. ¿Listo? Lo importante es que la primera posición es la I y la segunda posición es la J. ¿Dónde inicio? ¿Dónde finalizo? ¿Listo? ¿Dónde inicio? ¿Dónde finalizo? ¿Listo? ¿Sí les quedó claro a los demás, chicos? ¿O hacemos otro ejemplo? Sí, Otro claro. ejemplo, profe, ¿Sí? haga el favor. Me plaga el favor, profe. Otro ejemplo, listo. A ver, continuemos. Si yo coloco 1,2, 1,2, aquí. ¿Cuál es la posición 1? M. ¿Cuál es la posición 2? A. ¿Cómo quedaría la hilera? MA, ¿verdad? MA. Posición 1 inicia, en la posición 2 finaliza. Sería solamente la cadena de caracteres MA. ¿Listo? Otra. 3,6. ¿Quién me quiere decir ese ejemplo? 3,6. 3,6. ¿Cómo me quedaría? Zamorra, profe. Ajá, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Entra la A o no entra la A? 3,6, 3,6, 3. Ubiquémonos aquí en la Z. Ajá. Empecemos a contar 6 desde Z. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No alcanza a coger la letra A. Entonces quedaría Zamorra, Zamor. ¿Listo? 3,6. ¿Listo? Y así sucesivamente. Cada carácter tiene su posición. ¿Listo? Y es así como nosotros íbamos a identificar una subhilera dentro de una hilera.
I y J. ¿Listo? Bueno. Tercera función. Vamos a concatenar, vamos a unir, a pegar una hilera con otra hilera. ¿Listo? Forma general. Va a ir de esta siguiente manera. U es igual al nombre de la hilera S.concat, entre paréntesis, la T. Dice, esta función crea una copia de la hilera S y a continuación agrega una copia de la hilera T. ¿Sí? Copia la cadena S y la cadena T. ¿Listo? Las hileras S y T van a permanecer intactas. No han hecho modificaciones, no se han hecho modificaciones. Simplemente hemos hecho unas copias de ellas. Por ejemplo, dice, si la cadena S, bueno, si la cadena S tiene el valor de, tiene una palabra que se llama nacio, la primera. La segunda, que es la hilera T, le asignaron un nombre nal, ¿sí? Cadena de caracteres, la S nacio y la T nal. Y al ejecutar la instrucción, ¿sí? Nos quedaría así. U, que es la forma general, es igual a S.concat T, ¿sí? Nos quedaría concatenada, la hilera completa con la palabra nacional. ¿Sí? Estamos diciendo aquí que por favor, señor computador, coja la cadena S, concaténela a la hilera T. Si nosotros pegamos estas dos, nos va a quedar una sola palabra, una sola hilera. ¿Listo? ¿Sí entendieron esa? Unir simplemente la hilera 1 con la hilera 2. ¿Listo? Nacional. Lo que yo les decía, Lorena, Montenegro, ¿sí? Si quiero concatenar esas dos hileras, ¿sí? Lorena y después Montenegro, pues me va a quedar una sola hilera concatenada, sin espacio, ¿sí? Lorena, Montenegro, directa. Ok, más fácil. Vamos a ver el método insertar. Forma general. S, que es la primera hilera, punto, inserte, entre paréntesis, la segunda cadena, que es T, con un parámetro I. Vamos a ver cómo funciona. Este método dice, inserta la hilera T a partir del carácter de la posición I de la hilera S. Siempre que exista un carácter, una posición, significa que esta variable va a recorrerme tanto la hilera T como la hilera S. ¿Sí? Pero ¿cómo va a funcionar este método dentro de la hilera T? Es donde la I va a recorrer toda la hilera S. Ejemplo. Si tenemos S, la primera hilera, con la palabra nal, y T, siona, ¿sí? Nal, T, siona, y ejecutamos la instrucción, ¿sí? Ahí nos hace falta una letra, ¿verdad? Ahí nos hace falta, para que diga nacional, ¿sí? Nos hace falta esta L que está aquí en la hilera 1, insertarla en la hilera 2 y que se ponga al final. ¿Sí? Si nosotros queremos insertar la L en la hilera 2, simplemente tenemos que hacer este método. Miren ahí. S.inserte, insérteme en la hilera T, en esta, en hilera T, ¿sí? Desde la posición 3 de la hilera S. Entonces, 1, 2, 3,
coja esta L e insértela en la cadena, en la hilera T. Si hacemos esa instrucción, nos quedaría directamente nacional. ¿Listo? Miren, analicen, revisen si tienen alguna pregunta ahí. ¿Sí? Si yo le colocaría, dense cuenta, chicos, que si colocamos T,3, ¿sí? Aquí le estamos diciendo que coja el carácter 3 de la primera hilera y que por favor lo inserte, ¿sí?, en la hilera T. Él automáticamente, él no lo va a colocar aquí, sino que cambiaría la palabra. No lo va a colocar aquí en la primera parte. Lo va a colocar siempre, esa inserción, esa insertada, la va a colocar siempre al final de la hilera. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? El primero en entrar, ¿sí?, va a ser el último en salir. Eso ya hemos visto, esas son las listas, ¿verdad? El primero en entrar es el último acá en salir, se posiciona en la última parte de la hilera. Si yo les digo, inserte, por favor, S, inserte, T,2, ¿cómo me quedaría? T,2, ¿cómo me quedaría la palabra? Los escucho. T,2. ¿Cómo me queda la palabra? T,2. ¿Ah? ¿Cómo quedaría? Ajá. ¿Cómo quedaría la palabra? Si yo coloco T,2. ¿Cuál es la posición 2 aquí? En la letra A. Listo. Entonces vamos a insertar la letra A esta hilera. ¿Cómo me quedaría? Nacional. Nacional. Sin la letra L, porque no estamos insertando la L. Nacional. Con doble A. Nacional. AA. ¿Listo? ¿Listo? Y así sucesivamente, chicos. Lo importante es que ustedes identifiquen los caracteres, con cuántos caracteres cuento con la primera hilera y cuántos caracteres cuento con la segunda hilera. ¿Listo? Siempre la insertada va a ir al final. Por eso aquí me va a quedar doble A, T,2. ¿Sí? En este ejemplo, queremos insertar la letra L acá al final. ¿Listo? Listo. Esta es una nota importante. Es necesario, dice, resaltar que en este caso la hilera S queda modificada, obviamente, porque se le va la L, ¿sí?, queda modificada, mientras que en la hilera T va a permanecer intacta. No estamos haciendo modificación, ¿verdad? Es simplemente la L pasa al final de acá, en esta palabra, en la hilera 2, ¿sí?, pero permanece intacta, no se le ha quitado ningún elemento, ningún carácter. ¿Listo? Bueno. Listo. Quinto método, el famoso método. ¿Listo? La forma general del método borrar dice que es lo siguiente. S, el nombre de la hilera, punto borre, y empiece a administrarlo con dos parámetros. ¿Sí? El parámetro I, J. Bueno, este método dice, a partir de la posición I de la hilera S, borra J en los caracteres de esta. Ubica la posición con I y con J va a borrar ese carácter. Entonces, si tenemos el ejemplo S, amotinar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 caracteres, y ejecutamos la instrucción del método borrar de la siguiente manera, ¿cómo nos quedaría la instrucción? S.borre 4i 4j. Nos quedaría
la hilera S con la palabra amor. ¿Sí? ¿Qué borró? ¿Qué borró ahí? ¿Mm? Significa que si tenemos la palabra amotinar, ubiquémonos en la primera posición que nos dice 4, 1, 2, 3, 4, que es aquí, ¿sí? Y el otro 4 lo vamos a colocar acá, 1, 2, 3, 4, ¿sí? Significa que me borre de este espacio hasta este otro espacio. ¿Qué necesito que me borre? La T, la I, la N y la A. ¿Sí? Desde la posición 4 hasta la posición 4 desde ahí. 1, 2, 3, 4. Contemos 1, 2, 3, 4. Bórreme, por favor, este espacio. ¿Y cómo me queda la lista? Con ¿Cómo? A, claro, A, M, O y la R. ¿Listo? Hagan de cuenta que esto que estamos colocando acá en estos métodos, cuando se maneja IJ, es un intervalo, chicos, de inicio a final. ¿Sí? Si yo quiero insertar de inicio a final, si yo quiero borrar inicio, final, inicio, final, y bórreme esos caracteres. ¿Cómo me queda la hilera? Amor. ¿Listo? ¿Sí entendieron esa del método borrar, chicos? Sí, Está un poquito más fácil. Ok. Listo, perfecto. ¿Tiene alguien ¿cuál alguna sigue? pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Todos están bien? ¿Vamos al mismo ritmo o alguien tiene alguna pregunta? Después de esta sigue ¿qué método reemplazar? ¿O cuál sigue? A ver, sigue el método reemplazar. Ah, El sí. método reemplazar. ¿Sí? Estos ejemplos, muchachos, los estoy bajando también del módulo. Si ustedes... Claro, el módulo está todo. ajá, todo el módulo está tal cual, con los mismos ejemplos. ¿Sí? Importante es, más abajo ustedes se van a encontrar con una serie también de ejercicios, ¿sí? Más complejitos, pero sí es necesario que ustedes visualicen y tengan en cuenta estas funciones, estas operaciones. ¿Listo? Vámonos con el método reemplazar del módulo. La forma general, ese punto replace, ¿sí? No reemplazar, sino replace, y maneja también dos caracteres, ¿sí? Dos intervalos, perdón, la I y la J con dos parámetros de la hilera T. Este método dice, a partir de la posición I, que es la inicial, ¿sí? De la hilera S, reemplaza J caracteres por una copia de la hilera T. ¿Listo? Por ejemplo, dice, si la hilera S está formada por A, B, C, D, F, y la hilera T está formada por X, Y, Z, ¿sí? Yo quiero reemplazar. Vamos a ver cómo. Tenemos este ejemplo. La forma general. Ese punto replace, reempláceme desde la posición 3, ¿sí? Hasta la 2, y luego posiciónela en la hilera T. ¿Listo? ¿Cómo nos quedaría? Nos quedaría la hilera de la siguiente manera. A, B, X, Y, Z, E, F. A, B, X, Y, Z, E, F. ¿Listo? ¿Sí la entendieron esa? Acá más abajito, creo que les pongo... Ah, no. Miren. Ubíquense en la parte 3. 1, 2, 3. ¿Sí? Y dice que desde ahí, empiece a reemplazar por esta hilera. Entonces quedaría AB, ¿sí? C, y reemplace desde aquí, desde la X, X, Y, Z, y el resto continuaría igual. Aquí hay un error. ¿Quién me puede decir ese error? Que me acabo de dar cuenta. La E. Exactamente. La E no está por ningún lado, ¿verdad? Ahí me confundí. En el módulo también creo que está así, con la letra E. Aquí es D, porque no hay, primero que todo, no hay ninguna E. ¿Sí?
Entonces, quedaría ABX desde la tercera posición. Por favor, reemplácela por X, Y, Z. Aquí está, X, Y, Z. Y el resto continúa igual. Sería D y la F. ¿Listo? Este método dice modifica la hilera S, mientras que la hilera T permanece intacta. ¿Listo? Ese es el método de reemplazar. Esta, la función posición. ¿Sí? La función posición. ¿En qué lugar se encuentra esta hilera? Vamos a ver. Sería M es igual a S punto posición en la hilera T. Esta función dice determina a partir de cuál posición de la hilera S se encuentra la hilera T. Si es que se encuentra en la hilera T, en la hilera S, o caso contrario, de no encontrar la hilera T en la hilera S, pues simplemente retorna 0. ¿Sí? Si miramos que existe una hilera, si la T se encuentra en la hilera S, pues vamos a dar una posición. Pero si no encontramos la hilera T en una hilera S, pues simplemente nos va a retornar 0. En otras palabras, ¿qué se hace aquí en esta función posición? Una simple comparación. ¿Listo? Por ejemplo, dice, si continuemos con la palabra S, la hilera S con la palabra mazamorra, y T, la segunda hilera, que es amor, y ejecutamos la instrucción, nos quedaría de la siguiente manera. La misma forma general, M es igual a posición de la hilera T. ¿Cómo nos quedaría si queremos ver la posición? La variable M queda valiendo 4. ¿Por qué, chicos? ¿Alguien me puede explicar por qué? Analicen la situación, por favor. Recuerden que estamos mirando la posición. La posición. ¿Qué está haciendo ahí? Estamos verificando que en la lista S, ¿sí?, se encuentra la hilera T. Si pasamos esta palabra amor acá, ¿sí?, significa que se está pasando y contamos 4. 1, 2, 3, 4. ¿Sí? ¿Qué significa? Que la M me está diciendo que sí, que encontramos una subhilera. En la hilera S encontramos una subhilera que se llama amor. ¿Sí? ¿De cuál es la posición y en qué posición se encuentra? Si nosotros pasamos esta palabra cortica a esta mazamorra grande, comenzamos desde aquí. A, M, O, R. ¿Cuál es la posición de T en la primera hilera? 4. ¿Listo? 4. Si yo tengo amores, ¿en qué posición estaría? Amores. ¿En qué posición está amor en la lista S, chicos? Amores. ¿Qué posición sería? A, M, O, R, E, S. ¿En qué posición está? En 6, ¿verdad? En 6 de mazamorra se encuentra la palabra amores. ¿Listo? Analicen, esto solamente es cuestión de contar los caracteres, ¿sí? Para que ustedes sepan si existe una subhilera o una lista dentro de la lista S. ¿Listo? Finalizando ahí la función de posición, ¿sí? Todas las operaciones que yo les he dicho aquí, escritas, nos proporcionan, dicen, las facilidades para manipular hileras en cualquier lenguaje de programación, en forma general. Así que ustedes tranquilamente pueden poner en práctica, ¿sí?, en cualquier lenguaje de programación, todas estas funciones que yo les he hablado. ¿Listo? Y pueden verificar si funciona en realidad, ¿sí?, estas funciones. Es importante, dice, agregar que lenguajes de programación como C++ y Java traen definidas la clase hilera, ¿sí? La clase hilera con la palabra string, en la cual se implementa una gran cantidad de variaciones correspondientes a estas operaciones, ¿sí?
forma general, pero directamente él nos dice gramaticalmente si está puesta, si nosotros colocamos la cadena, el nombre cadena, él automáticamente me va a decir C++, me va a decir cadena no existe aquí dentro de mi sintaxis. Cámbiala por favor a string, solamente cambiaría la palabra, ¿sí? Directamente. Bueno, aquí tengo un videíto, vemos por acá. Es un video muy bueno que me gustó, la verdad, la manera como explican, son ejemplos en Python, chicos, ¿sí? Es un Python de una versión más evolucionada, obviamente esa es pagada, no es gratuita, ¿sí? Es por eso que nos tocó por medio de un video. Me gustó porque esa forma como ellos hacen es tiene una ayuda, una herramienta de ayuda, que en el momento en que tú colocas la primera palabra, se va desplegando la palabra que tú ya declaraste en la parte de arriba, ¿sí? La mayoría de los lenguajes de programación cuentan con esta ayuda dentro de la programación, ¿sí? Ayuda mucho al desarrollador en cuanto a mantener la gramática, la sintaxis y no perdernos dentro de nuestro propio algoritmo, ¿sí? Se los voy a enviar por aquí otra vez como en la anterior, miremos, para que ustedes, este video dura como 7 minuticos nada más, ¿sí? Para que ustedes miren cómo esta persona va elaborando las funciones de insertar, de borrar, de concatenar, ¿sí? Eliminar unas hileras dentro de otras subhileras, ¿listo? Entonces, revísenlo por favor y volvemos nuevamente a la tutoría, ¿listo? Me avisan por favor cuando acaben, yo lo voy a ver con ustedes pues para llevar el tiempo, ¿listo? Y estamos pendientes. Listo. Bueno chicos, bueno, 1, 2 y 3, ok.
Ujú. Listo. Bueno, muchachos. Si miraron ese video, es una versión de Python avanzada y muy intuitiva que va ayudando, le ayuda automáticamente, da el punto y selecciona cuántas hileras he elaborado, todo lo demás. Si ustedes se pudieron dar cuenta, aquí este caballero, ¿sí?, está utilizando unas funciones muy nuevas como el split, ¿sí?, que él decía ya cuando ya empezamos a manejar ya la parte de vectores, él automáticamente pues lo bueno, lo ventajoso de este Python es que una vez que se ejecute la parte de arriba, ¿sí?, la ejecución ya se muestra el resultado en la parte de abajo, es muy intuitivo, muy flexible. ¿Listo? Entonces son ejemplitos que ustedes los tienen que tener en cuenta, son muy básicos, ¿sí?, para la elaboración y implementación de estas funciones. Bueno, muchachos, no me queda más decirles, así finalizaríamos ya este ciclo en este módulo. Se trató de alcanzar a ver pues, la mayoría de los temas, porque siempre el módulo es un poquito extenso. Como yo les decía, este módulo maneja muchísimos ejercicios, ¿sí?, ejercicios de aplicación. Si ustedes tienen de pronto necesidad de complementar un poquito más la tutoría que fue implementada conmigo, ¿sí?, empiecen a consultar, nunca se limiten, no sean, como les digo, traten siempre cada vez de averiguar un poquito más, ser un poco más amplios, ¿sí?, no quedarse conformes simplemente pues, con unas tutorías que nosotros damos. Dentro de Internet es una herramienta enorme, gigante. Internet, YouTube es un amigo incondicional, se podría decir, porque siempre vamos a encontrar por ahí ejemplos muy grandes. Bueno, muchachos, la siguiente clase ya sería ya para este lunes, ¿sí? El lunes ya estaría ya programado nuestro examen final, ¿sí? Entonces, para que tengan tiempito ustedes de estudiar, va a ser pues también, el examen va a ser un poquito teórico y práctico, vamos a sacar unos ejercicios básicos, unas funciones básicas, ¿sí?, de frecuencia. Listo. Entonces, como les iba diciendo, prepárense muy bien, revisen por favor las diapositivas pues, que yo les preparé en cada tutoría para que ustedes pues no se puedan pues, ubicar un poquito más y tengan más conocimiento sobre estas. Bueno, les deseo lo mejor. El examen estaría programado para este lunes a las 8:30 de la mañana. Les voy a dejar un espacio de 2 horas para que ustedes lo puedan desarrollar. Obviamente ustedes se pueden apoyar del internet, ¿sí? Pues el hecho es que ustedes puedan encontrar la solución, encontrar la respuesta correcta. Recuerden que cada pregunta de selección múltiple, todas las respuestas tienen su misma relación, ¿sí? Pero hay una sola que es correcta. Entonces, lean, relean y si es posible, vuelvan a leer. No lo hagan así al afán ni a la apresura porque se pueden confundir. Este tipo de cascaritas nos ayuda a analizar y a saber leer correctamente una pregunta antes de señalarla. Entonces, no confiarnos por ese lado. Bueno, entonces nos vemos ya este lunes, chicos. Para el examen a las 8:30 quedaría habilitado con la entrega límite de 2 horas. ¿Listo? Ya nos vemos. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias por darme su puntualidad, por darme su participación. ¿Sí? Esperamos que el próximo año, 2021, pues continuemos viéndonos y seguir enriqueciéndonos cada día más. Bueno, muchachos, que estén muy bien. Gracias, profe. Gracias, Bueno, profe, que esté muy bien. listo, Juan, muchísimas gracias. Chao, Kevin. Chao, John. Dale, profe. Chao, Elkin. Cuídense, por favor. Luego, profe. Chao, Elkin. Bueno, se me cuidan. Bye, bye. Bye, bye. Profe. Chao. Un gusto. Un gusto. Chao, adiós. Sí, gracias. Ay, ay. No, no lo he abrazado.
mañana de este jueves. Ay, no seas mentiroso. ¿Yo? Es un patio de juegos. No, pero a jugar. No, no se les ocurre, mi amor. ¿Qué pasa? Quiero jugar. No me juegues con las palomas. Oh, ay. Arriba al consultorio odontológico. ¿Para qué es eso? Para que le limpien esa boquita. Ay, bonito que sos. Sí, papá. Es un Mira, lo que pasa es que mi correo electrónico de financiación lo solicitaron en historia y me acaba de contar. Yo tengo que contar con la edición de esas características, yo no le dije. Ajá. Ah, listo. Vale, me agradezco mucho, ¿no? Bueno, que esté bien, hasta luego. Muy buenos días, mira, lo que pasa es que ya no me encuentro en la universidad. Entonces, que cuando tengo programas de mantenimiento, debo tener forma física del equipo en la ONU. Entonces, ahí sí, pues, como tengo un video en el centro de forma presencial, entonces sí me quiero tomar acceso. Oh, yeah! Macarón. No, mi hijo. Mijito, ¿qué pasa, papá? Vamos, no molestar tanto la existencia. Ay. Está raro, voy a llamar a David porque... ¿Aló? Hola, hermosa, ¿cómo estás? Bien, hermosa, me estaba sacando funciones. Ahora me tengo que llamar, contar cómo has estado. Sí, la reunión tiene mucho para que para lo que le falta es solo una disciplina más. Dime vos. Sí, la situación pues sobre comprar una cosa muy. Tienes que venir a conocer los
sí, el miércoles nos hicieron la entrega, entonces, pues nosotros nos habían dicho desde el lunes, entonces, pues ya cuando llegamos a realizar los proyectos, y estamos exámenes, de cuenta. Sí, la secretaria, y luego estamos organizando. Y ahí está la orden para reconocer el resultado. Y la ojalá sea muy pronto, ¿no? ¿Por qué no no podemos hacer, no? No lo sabía. ¿Pero qué? Para nube, pues me imagino, como te acuerdas que tiene el problema del corazón, ¿no? No, ya les había dicho que me acabo de dejar en la calle. Directamente, para los experimentos y así. ¿No? Y nosotros somos ya los que estaban. Yo creo que 3 meses estamos como... Claro. No, Linda, no, es que no se puede porque a los 3 meses, como, pues, mis primos son médicos, nos han contado que como hay otras cepas, ¿no? Entonces, a uno le puede coger peor, y si es no la televisión, ¿no? Pero no creo, ojalá que no, porque no crea solo ahorita la cosa. Claro, Linda, siempre fue duro, claro que, pues a nosotros aquí le decimos, a nosotros no nos gustamos, y fue por eso. Como tenía un papá, a mi madre la reina, ¿no? Y una fiebre, claro, claro. Es que yo entiendo, imagínate que pues no me fui quedando muy pronto. Ella me compró con mi mujer, el fin de semana que no estaba resfriada. Entonces, con mi papi se había ido tal. Yo le dije, no, pero yo me quedo durmiendo contigo, pues porque él estaba pasando el acetaminofén, el pedialite, todo, pues porque estaba maluca mamá y con una tos muy larga, entonces yo le compré el propósito, ¿no? Bueno, cuando mi hermano me dijo, no sé cómo me gusta, que voy a pasar de y como no tenía piel, entonces no me cargué. Esto será como los síntomas que puede tener el COVID. Entonces, no tenía ninguna carga. Bueno, me quedé tranquila, pero es una niña que ha realizado. Entonces, no le pasaba. Entonces, yo le dije a la chica de mi experiencia, también es para